La para entonces y vuelve a grabar otra. Ahora sí, otra vez. Bien. El Señor nos ha mostrado que viene hambre y sed de la palabra. En los días de Amós, a la lectura bíblica, de repente viene una palabra rema donde Dios revela lo que Él va a hacer. Y en este año 2021 Él va a enviar hambre y sed de la palabra. Dice el Señor, he aquí, vienen días, estoy leyendo Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El Señor sabe que hay un hambre grave que no se satisface ni con carne ni con pan. Y hermano, como en los días de Amós, muchas personas deseaban escuchar una palabra genuina de Dios. En los días de Amós había profetas y pastores. El sacerdocio siempre decían lo que el pueblo quería que le dijeran, lo que más les agradaba. Daban palabra para acariciar las almas y los oídos. Pero hoy día la gente supo que esto no era palabra de Dios, no era la palabra que Dios quería que se les hablara. Hermanos, muchas personas dieron alimento liviano, dieron alimento no nutritivo, como decimos en nuestra nación, era un tentempié. Y finalmente muchos se quedaron absolutamente solos y con hambre y no sabían de repente qué hacer ni cuál dirección van a tomar y no había una palabra de Dios para orientarlos. Pero hoy dice el Señor, pueblo mío, busca el pan de la vida. Dice el Señor, yo soy tu pan de vida. Y quiero que en este año recojas tu maná diariamente. Hay palabra buena, hay palabra sazonada, hay palabra sazonada con compasión, palabra sazonada con sanidad, palabra que es un alimento, búscala, fortalécete para los tiempos. Amado hermano, el Señor sabe que en estos tiempos has estado como Elías bajo el enebro en el desierto. Pero igual que Elías, yo te digo, como el ángel le dijo por segunda vez, escucha, levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Segunda profecía, amados del Señor. Viene una proclama del Evangelio como nunca antes se hizo en la historia. A través de las Escrituras encontramos un versículo muy significativo que está en Apocalipsis 14:6. Dice la Escritura, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Qué tenía el ángel? El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el Señor sabe que hoy es una gran oportunidad, hermano, que Dios le está dando a la humanidad y le está dando a la iglesia para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles. La gran comisión, hermano, hermana, no se detiene con una tormenta, La gran comisión no se va a detener en medio de tiroteos o de guerras. La gran comisión no se detiene por una pandemia. Sin embargo, el Señor está dando
nuevos métodos de comunicación del Evangelio van a ser diferentes en todos los casos, en las regiones, en los contextos culturales, en los contextos regionales. El Evangelio seguirá siendo predicado. El pueblo cristiano es un pueblo privilegiado por Dios, con una gran revelación espiritual de la iglesia para estos tiempos. En momentos de una crisis global o de una crisis nacional, amados del Señor, este enfoque en Jesucristo es la verdadera salvación de muchas personas. Por eso el Señor me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 11, 10, 11. Tercera profecía que el Señor nos ha dado, y esta profecía surgió de que hablé con una persona cristiano, y el Señor empezó a ponerme esta profecía tercera. En el año 2021, el Señor prepara un año de regreso para muchos que se apartaron del camino y de la fe. En estos 11 meses de pandemia hay cristianos apartados de Dios. Muchos cristianos se apartaron, se entibiaron con el paso del tiempo. Más y más gente que antes iba a la iglesia se quedó a un lado del camino. ¿Qué le sucede esto a la gente? ¿Cómo es esto? ¿Por qué las personas vienen por un tiempo, confiesan su fe en Jesús y luego ¡pum!, se desaparecen de la escena? Mientras están en la iglesia pueden danzar, aplaudir, qué bonita la alabanza, hermano, pero se apartaron. El Señor nos mostró Lucas 15, tú conoces, Jesús contó la historia de un hijo perdido. El hijo le exige a su padre una parte de la herencia. Yo creo que este hijo, al hacer eso, es como si estuviese deseando que su padre se muriera, porque si se muere le deja la herencia. Ese hijo, pero como el padre no se murió, le dijo, dame la parte de mi herencia y me voy. Y la malgastó. Algunos han dicho, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Y piensan que no tiene sentido seguir siendo creyente. Mas hoy el Señor te dice, hijito, hijita, vuelvan a mí. Buscadme y vivirán. El Señor dice, como está escrito en Malaquías 3:17, serán para mí un especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Regresando a ese joven que se fue lejos, el padre le dio la parte de su herencia, el hijo se va, derrocha todo, se va a juerga, borracheras, mujeres, y después termina sin un centésimo, nada. Termina alimentando a los puercos, a los cerdos. No obstante, el versículo 17 de Lucas 15 dice, y volviendo en sí, el Espíritu Santo está diciendo que va a tocar muchos de estos corazones. Este joven recapacitó, decide regresar a su padre con la esperanza de que lo acepte como uno de los obreros, de los jornaleros. Y el padre estaba ansioso que su hijo regresara. El padre estaba ansioso que su hijo regresara.
Dice el versículo 20 que cuando el hijo estaba lejos, cuando su padre lo vio, se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Yo me imagino que el padre salía todos los días, porque un padre que ama a sus hijos los busca, los espera, y el padre estaba viendo. Hermano, así te dice el Señor. Quiero reafirmarte que cuando somos realmente salvos, esto no significa que alguien no pueda caer, pero se arrepiente y continúa. La persona que ha sido salvada continúa. El creyente fiel permanece, retiene, persevera. El creyente fiel no se toma sus vacaciones con el mundo y se echa unos traguitos de mundanalidad y unos paseos con Satanás y los demonios. No. El creyente fiel no deserta ni por temporadas. No abandona el camino de la fe, el creyente fiel. Ahora, decía yo, se puede apartar, puede caer, pero vamos a ver, ¿no pecaron Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David, Pedro? ¿Noé no se emborrachó? ¿Abraham no mintió acerca de su esposa? ¿Jacob transó como pudo? ¿Moisés? Moisés se llenó de ira y partió la peña con la vara. David se enamoró de una mujer ajena y mandó matar al esposo. Pedro negó 3 veces cuando decía que jamás lo haría. Pero quiero preguntar, y quiero que esto le digas a todos los creyentes que conozcas. Pregunto, ¿cuántos de ellos se alejaron completamente de Dios? ¿Cuántos regresaron al mundo y al tiempo volvían a sus sendas? El Señor no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así te dice el Señor, y esto, hermano que me estás oyendo, pregónalo, díselo a los demás. Te alejaste de la fe porque permitiste ser influenciado. Muchos tipos de voces te lo han dicho y te alejaste. Las diversas voces del mundo, hijo mío, hija mía, taparon tus oídos, dejaste de atender. Pero dice el Señor, volveré a hablar. Y cuando yo hablo, dice el Señor, hablo al corazón, porque yo soy, dice el Señor, la voz de tu conciencia. He hablado a muchos hijos apartados y alejados. Han vivido dedicados a darse gusto. Dijeron, mi vida es mi vida, me voy y no voy a la iglesia y me aparto de una vez del Señor, haciendo lo malo y gastando todo el dinero y todos los talentos que le di, dice el Señor. Pero ellos, algunos, están hambrientos, viviendo en chiqueros espirituales de cerdos. Pero les volveré hacer entrar en razón. Y volverán a la casa del Padre. Por eso, hermanos, el Señor sigue llamando. El Señor sigue llamando. Muchos pecadores arrepentidos volverán a Dios, porque el Espíritu Santo me ha revelado que les va a enviar más cercos, más pruebas. Hermanos, yo veo aquí a
a mi hermano Philly, que es pastor, y los demás han sido servidores, bendito sea Dios. Y el Señor me dio una palabra para los ministros agotados, decía yo el domingo. Yo sé lo que es hablar de pastor a pastor. He hablado con varios consiervos amados y he hablado y hay ministros agotados, cansados del oficio pastoral. Recuerdo que la virtud más grande que el ministro de Dios tiene es ser fiel hasta la muerte y recibir la corona de la vida. Es también la posibilidad de oír la voz de Dios, y así te dice el Señor: volveré a hablar contigo, hijo, hija mía. Voy a volver a hablar, no desmayes, no desmayes. He visto tus problemas, he visto tus desilusiones, aún las traiciones que has sufrido. Pecados ajenos te han agobiado. Pero recuerda que a mi siervo Pablo, en su llamado al ministerio, le dije que era necesario padecer. Sin embargo, te voy a revelar qué hay detrás de esa aflicción. Viene una gran consolación que he preparado para ti, y nadie te quitará tu paz, dice el Señor. Amén. 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 Desde la Guía Profética 2018, en ese entonces el Señor me permitía viajar, me invitaban a las iglesias, llegué a participar en congresos. Recuerdo que fui con Oscar Venegas, con Omar Hilari, con Abel, con este chaparrito que tú conoces, Filiberto. ¿Cómo se llama? Bueno, fuimos a varios congresos, no me acuerdo. Raúl Rocha. Raulito Rocha. En ese entonces, era el 17, 18, 19, hasta el 20, podía viajar y salir. Y les abría las escrituras en el nombre del Señor. Y decía a las iglesias, y hoy vuelvo a decir, iglesia del 2021, tengan presente que estamos en los días profetizados de gran engaño, perversión y apostasía. Está escrito en la carta a Tesalonicenses, la segunda: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.